personajes. Pues como Zarev pasea por las calles de San Petersburgo. San Petersburgo, amenazada siempre por la revolución en esos momentos, pero todavía con cierto esplendor propio del imperio zarista. Rasputín el depravado, Rasputín el inmoral, tiene un objetivo: acercarse a la clase gobernante. A él le gustaba vivir bien, le gustaba estar instalado perfectamente en el exceso. Y durante 2 años proclama por las calles que él es capaz de curar, que él es capaz de adivinar, que es el mejor Zarev de toda Rusia, de todo el imperio ruso. Y esto no escapa a las clases aristocráticas, muy snob, siempre deseando conocer algo nuevo, muy influenciadas por todo lo esotérico, por todo lo pagano, siempre a escondidas, siempre en la trastienda del palacio. En ese tiempo, la cultura teosófica circulaba libremente por San Petersburgo. La teosofía abrió la puerta a Rasputín. Los aristócratas rusos empezaron a recibir a Rasputín en sus salones. Rasputín era un ser maloliente, apenas se lavaba, no tenía la higiene como bandera. Era grosero, maleducado, pero decía las cosas con tanta convicción, con tanta certeza, que pronto muchas damas de la corte empezaron a doblegarse ante sus supuestos encantos. Les digo que la teosofía abrió muchas puertas, pero luego el propio carisma, la propia luz, el propio brillo de Rasputín abrió todas las que faltaban. Nos encontramos en noviembre del año 1905. Se ha superado una grave crisis, la Revolución de Octubre. Todo está a punto de estallar, y por si fuera poco, en casa de los Romanov está instalada también la tragedia. Los Romanov, el zar Nicolás II y la zarina Alejandra, habían tenido 4 hijas. Pero por fin, en 1904, había llegado el heredero. Alexei, el zarevich, aquel que era llamado a ser nuevo zar de todas las Rusias, el sucesor de Nicolás II. El atribulado Nicolás II, amenazado por todos los puntos del imperio. Alexei tenía el mal, un mal endémico en muchas cortes reales, en muchas familias reales. Alexei había recibido la hemofilia transmitida por su madre, la zarina Alejandra. La hemofilia provocaba grandes dudas sobre la sucesión. La hemofilia podría terminar con la vida de Alexei y con la esperanza rusa. Los zares estaban afligidos y buscaban soluciones, las que no podían dar los médicos en ese momento. Nicolás y Alejandra escuchan, en boca de algunos aristócratas, los prodigios de los que era capaz aquel llamado Rasputín, y contactan con él. En noviembre de 1905, el zar Nicolás II escribía en su diario: «Hoy he conocido a un ser prodigioso. Sin duda alguna, es un regalo de Dios, es un enviado de Dios». Se refería a Grigori Efimovich, se refería a Rasputín. Era el principio del fin para los Romanov. Rasputín llegó al palacio. Los zares le recibieron a escondidas, en la penumbra de la noche. El niño Alexei, el zarevich, se encontraba atravesando por una severísima crisis. La hemofilia estaba adueñándose de su cuerpo, de su salud. Rasputín llegó a la estancia. El niño estaba postrado en la cama. Rasputín le tomó por las manos, le miró fijamente y con una imposición de manos, después de unos minutos, le dejó descansando plácidamente. La zarina no daba crédito. Su niño se había recuperado milagrosamente, y sin duda la culpa la tenía ese monje loco, que ya no era tan loco para ella. Era sin duda alguna un enviado de Dios. Los zares, entre ellos, desde entonces hablarían de su amigo. Hablaban de Rasputín como el amigo enviado por Dios. Empezaron a creer ciegamente en lo que decía Rasputín. El zarevich se recuperaba siempre que estaba en presencia de Rasputín. Era algo milagroso. Los zares no querían ni siquiera pensar
que los prodigios de Rasputín fueran obra del maligno. Algunos aristócratas empezaron a desconfiar. Aquel monje loco pasaba demasiado tiempo en la corte, pasaba demasiado tiempo en palacio. Y por si fuera poco, en el transcurso de los meses, empezaba a manipular la conciencia, la voluntad, la dignidad de los zares. Rasputín se situó al lado de Nicolás II, y empezó a aconsejarle, empezó a asesorarle. Todos decían que el zar Nicolás estaba como hipnotizado, como abrumado por los conocimientos, por la dialéctica de Rasputín. En 1907 incluso llegó Rasputín a ordenar al zar que cambiara un arzobispo en su región natal, y el zar lo hizo. Fue la primera piedra de toque. Los nobles estaban ciertamente preocupados. Allá por el año 1911 no había una sola decisión adoptada por el zar que no sufriera la supervisión de Rasputín. Mientras tanto, las orgías se sucedían. Rasputín se daba la buena vida. Los prostíbulos eran frecuentados por Rasputín. Se cuenta que todas las prostitutas le conocían perfectamente. Las obscenidades de aquel monje loco eran más que conocidas, sobradamente conocidas. La aristocracia empieza a confabularse contra Rasputín. El zar lo conoce, lo sabe, pero ¿quién, sino él, puede curar a su hijo? Ordena a la policía secreta zarista que escolte a Rasputín, que impidan que nadie atente contra la vida de Rasputín, y que a la vez elaboren informes sobre la conducta, sobre la vida de Rasputín. La policía secreta empieza a observar esta vida licenciosa. Son informes que más tarde servirán para configurar la biografía de Grigori Efimovich. Cuentan que incluso en una ocasión mostraba sus genitales en un prostíbulo a toda aquella que quisiera verlo. Se lo pasaba realmente bien, pero los zares no querían saber nada, solo querían saber que su hijo se iba a curar y que el que iba a ocasionar esa curación era Rasputín. En 1912, la duda recorre todo el imperio. Se empieza a rumorear que la propia zarina ha caído en las garras de aquel obsceno Rasputín, del depravado. Se cuenta que hay amoríos, se cuenta que Rasputín la tiene dominada, que hay contacto carnal, contacto sexual entre la zarina y el monje loco. En la Duma, en el Parlamento ruso, circulan unas cartas en las que se implica a la zarina en esa relación amorosa con Rasputín. Todo está al borde de la tragedia, pero el zar Nicolás II interviene, y aunque las relaciones no volverán a ser las mismas, pero evita